Bueno, ¿os acordáis que veíamos la semana pasada metáforas? ¿Os acordáis? Entonces, a la hora de utilizar metáforas o modelos, a la hora o en qué prestábamos más atención cuando estábamos estudiando la inteligencia. Entonces, aquí también vamos a ver metáforas computacional, biológica y también va a dar sistémicas, ¿os acordáis que incluía distintos conceptos? Entonces, o sea, una cosa es el contenido que da, los factores, otra cosa es la explicación. Dos perspectivas en procesos cognitivos, dice estudio de procesos mentales simples que se retoma a Galton, ¿recordáis? Que lo vimos al principio. Se estudia, me refiero a las primeras lecciones, se estudia la velocidad mental en tareas simples sin significación psicológica. Por ejemplo, tiempo de reacción. En el enfoque de correlatos cognitivos se ve tareas dentro del proceso de información, cojo una parte, una tarea simple y veo hasta qué punto el rendimiento en esa tarea simple tiene que ver con la inteligencia. ¿Vale? Y estudios de procesos mentales complejos se refiere descompongo procesos complejos en distintos elementos, ¿no? que forman ese y veo o procesos que hay que hacer y veo el funcionamiento en esos. Es decir, que un proceso más complejo en el cual actúa la inteligencia lo descompongo en elementos, lo que se llama el componentes cognitivos. Y modelo, ¿os acordáis de la metáfora sistémica? De verdad, si digamos sistémicos que estamos integrando distintos aspectos biológicos, etc. ¿Vale? Muy bien. Bueno. Entonces dice, ¿os acordáis? Dos estudios en psicología diferencial, la estructura que veíamos con análisis factorial y ahora la explicación. Y dice, son necesarios teorías que contemplen procesos fundamentales que den lugar al rasgo. Los procesos que suceden y rasgos, o sea, ¿qué hace que yo actúe de una manera? Y rasgos como tiendo yo habitualmente a actuar, pero procesos que hay detrás de esto. ¿Vale? Entonces, Galton, su corriente se estancó y dice, en los años 60-80 se estudian procesos cognitivos bajo el nuevo paradigma, la psicología cognitiva. En niveles y teorías, estudios mecanismos cerebrales subyacentes, estudio de cómo piensan las personas sobre el mundo y identificación de las funciones de procesamiento de la información elemental que intervienen entre los mecanismos del cerebro, el 1, y el uso del conocimiento, el 2. ¿Entendéis? Entonces va a dar, la primera parte va a ir sobre estudios cerebrales o mecanismos cerebrales, quiero decir, y la segunda sobre procesos. ¿Vale? Dice, había interés en los autores cognitivos en estudios de diferencias individuales y procesos mentales y rapidez. Entonces dice, hay un acercamiento entre psicología diferencial y experimental. Es decir, yo hago evaluaciones de qué procesos son importantes, qué velocidad doy, y entonces veo hasta qué punto eso está relacionado con las diferencias. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo tiempo de reacción, va a ser cuando en cambio estamos viendo tareas cognitivas sencillas, también lo digo para ver si las personas entre las que yo encuentro diferencias en inteligencia tienen diferencias en estos procesos o en esos tiempos de reacción que se llama biológico o en tareas más sencillas o en tareas más complejas. Es un poco a lo que se refiere. Dice, un nuevo paradigma, decía Rester, constituido por modelos dinámicos de la cognición, surgió de investigar el proceso de la información en que las dimensiones aisladas por análisis factorial, lo que hablamos siempre de la estructura. ¿Os acuerdas que vimos la semana pasada fluida cristalizada en el segundo nivel, o sea, de la
no del armazón, de la, ¿cómo se dice? Sí, de la jerarquía, eso era. Y aquí en cambio está viendo qué procesos hay y va a ir a biológicos o es más cognitivos, sencillos o complejos, ¿vale? Entonces ves que está integrando psicología cognitiva y diferencial. Entonces dice, lo que sí dice, bueno, pues a nivel metodológico las muestras son más heterogéneas, hay más base teórica, porque lo que decíamos de el mecano, la estructura es, muchas veces hago un análisis factorial y veo que me sale. Aquí dice, bueno, también yo entiendo que ya hay procesos que entiendo que suponen estos pasos, que ya estoy eligiendo a la hora de ver la estructura. Procedimientos estadísticos más apropiados, dimensionalización del funcionamiento cognitivo, acercamientos más secréticos, ¿vale? A la hora de integrar psicología cognitiva y diferencial. Cuando veamos en esta lección vamos a ver muchos elementos de psicología cognitiva, ¿vale? Bueno, dice, el procesamiento de la información no se puede observar, pero puede ser inferido a partir del estudio de la conducta inteligente. Al estudiar diferencias individuales y procesos cognitivos, tres acercamientos básicos, dice, están las corrientes de investigación en función de la complejidad. Las corrientes de Galton-Spearman, de proceso simple, y de funciones cognitivas complejas. Y, es decir, una tarea sencilla que suponga un procesamiento sencillo o una tarea cognitiva compleja que yo vaya viendo qué componentes tiene y cómo la persona los maneja. Eso se refiere. ¿Vale? Fijaros que lo que está buscando es combinar la psicología cognitiva, o sea, cómo yo razono con la diferencia. O sea, qué pasos doy con las diferencias. Entonces, hasta qué punto las diferencias que yo encuentro en psicología diferencial las relaciono con componentes de la psicología cognitiva. A eso se refiere. ¿Vale? Lo que pasa es clave es el tiempo muchas veces de reacción. O sea, yo que hago es una tarea simple, ¿cuánto tiempo me cuesta hacer? Y las diferencias van a ser, digo, es un experimento en ese sentido sencillo. Un componente de procesamiento de información. Una tarea sencilla, ¿cuánto tiempo me cuesta hacerlo? Dice, la manipulación del nivel de dificultad provoca que las personas difieran. Los investigadores cogen un nivel de análisis en función de la complejidad de las tareas y se organiza la jerarquía de información de diferentes niveles de análisis. Entonces dice, modelos de resolución de tareas cognitivas simples. Es decir, dentro del procesamiento de información vamos a cosas muy sencillas. Entonces dice, un acercamiento reduccionista sería algo muy básico. Dice, estudio de asociaciones entre lo que nos dice la psicología diferencial, es decir, diferencias en inteligencia y rendimiento en índices psicológicos elementales, o sea, tareas que miden tareas muy sencillas o procesamiento muy sencillo. Por ejemplo, el tiempo de reacción de inspección, que se quiere poder comprender diferencias en inteligencia si se encuentra que las personas difieren en procesos básicos. Y estos procesos correlacionan con habilidades superiores de los test. Es decir, tú entiendes que hay diferencia en inteligencia, gente tiene un CI alto, o sea, medio, alto, bajo, y que esas diferencias están correlacionadas con tu rendimiento en tareas muy sencillas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Y, por otro lado, estudios de cuadros fisiológicos de los test dicen los factores que estamos viendo y las diferencias están sustentados en procesos biológicos. Entonces, ¿de dónde parte esto? Eisen dice que la inteligencia es consecuencia de la rapidez mental, de la velocidad de procesamiento. Lo que dice, o sea, clave la velocidad de procesamiento. Entonces, a la hora de las diferencias que yo encuentro en inteligencia a partir de el modelo que tengo de inteligencia que he utilizado en psicología diferencial, pues digo, esas diferencias están relacionadas con un proceso muy sencillo, como es la velocidad de procesamiento o la velocidad de inspección o de elección.
¿Qué significa? Después de procesamiento, de reacción, perdón. Cuando veas una luz, dale, con tiempo tardas en darle. De elección significa, claro, si es roja o si es verde, actúas de una manera u otra. Y vamos a ver también que en lugar de tener que reaccionar llega un momento, te presentan dos estímulos, tú sabes que son iguales o distintos, llega un momento en que ya no los distingues según el tiempo que te los presenten. Sabes que son procesos muy sencillos, ¿entiendes? Que están viendo, según Eysenck, que están correlacionados con un rendimiento intelectual mayor o menor. Es decir, un alto rendimiento en estas tareas tan sencillas está relacionado con un alto rendimiento intelectual. ¿Se entiende ahora? Sí. Entonces dice, yo se entiende ahora, al ver los ejemplos se entiende mejor. Inteligencia, o sea, mi recomendación es ver esto que estamos viendo ahora y luego ir para atrás, a ver qué es. Aunque la introducción es un pelín, no farragosa, pero bueno. En cambio, a ver, esto se ve claro. Inteligencia en tiempo de reacción. Personas más inteligentes, menor tiempo de reacción. Entonces, lo que está diciendo es que hay una menor velocidad de reacción, o sea, una mayor en personas más inteligentes. Y ya está. Menor tiempo de reacción. Dice, correlación tiempo de reacción, inteligencia entre 0,3 a 0,5 y se concluye que la inteligencia es algo más amplio. De los sujetos inteligentes, su tiempo de reacción no está afectado por la cantidad de información que incluye la tarea realizada. Dos cosas. Uno, el tiempo de reacción es mayor y además menor. Y la variabilidad es menor también en las personas más inteligentes. ¿Vale? Es eso, ¿eh? Cuando veas una luz roja, dale. Es eso. Claro, tiempo de reacción para iniciar una respuesta es distinto del tiempo de movimiento de lo que te cuesta hacerla. Si estás más torpe, te va a costar más. Es importante. Entonces, el balance dice, el tiempo de reacción de elección debe elegir entre respuestas correlaciona más alto con C que el tiempo de reacción simple. Es decir, cuando aparezca luz verde, dale. En cambio, cuando sea verde, dale, cuando sea roja, no. Ese tiempo de elección correlaciona más con el CI que el otro. A eso se refiere. ¿Vale? Y por otro lado, es decir, si os fijáis, es un planteamiento muy sencillo, ¿no? Es casi muy cercano a lo biológico, por decir, bueno, pues dentro de estudiar el procesamiento de información, vamos a procesos muy sencillos y creemos que vamos a encontrar diferencias ahí relacionadas con diferencias en rendimiento intelectual, ¿no? Tiempo de decisión y el de movimiento negativamente correlacionados con CI y sujeto con CI más alto, menor variabilidad en tiempo de reacción. O sea, en pruebas que tengan que trabajar con estímulos más o menos complejos, menor variabilidad, ¿no? De correlaciones por medio entre varios test y CI 0,5. ¿Vale? El tiempo de inspección, tiempo mismo que una persona debe reconocer de forma correcta un estímulo presentado. Entonces ya no es que tú tengas que darle donde esté influyendo ¿sabes? O sea, hasta qué punto yo tengo reflejos y esto va rápido. Si no es al revés, yo te presento un estímulo en el cual hay dos líneas, son iguales o distintas. Llega un momento en que no te das cuenta, o sea, lo presentas más tiempo, luego vas bajando el tiempo que lo presentas hasta que llega un momento en que no diferencias. Entonces, cuanto más bajo es ese, o sea, se entiende que personas más inteligentes van a necesitar menos tiempo de presentación para diferenciar. A eso se refiere, ¿entendéis? O sea, si te lo presentan un rato te das cuenta, pero llega un momento, si te van disminuyendo, que llega un momento en que no distingues. Pues ahí, en personas más inteligentes, va a ser menos el tiempo que hace falta hasta llegar al punto en que no diferencia. A eso se refiere, ¿se entiende? Dice, la rapidez se evalúa disminuyendo el tiempo de presentación hasta que las discriminaciones sean por azar. De correlación de tiempo de inspección, la inteligencia aumenta al emplear pruebas de inteligencia manipulativas o perceptuales. De ventaja, dice, sobre el tiempo de reacción, dice, menos procesos cognitivos, no hay que establecer ratio, velocidad, precisión, ¿no? Porque
productivo que es, ¿no? Joder, igual no es inteligencia, es que tengo incluso mucho entrenamiento, ¿sí? Influencia sobre otros procesos mentales de nivel superior mayor que la del tiempo de reacción. Y dice, la motivación no influye en tanto. Concluye Eysenck sobre las tareas simples de velocidad mental e inteligencia, correlaciona bien con factor G. Recordar ese factor G que forma parte de la mayoría de las capacidades. Poco interés práctico, es decir, y ahora con eso le hacemos, vale, el tío, reacción, bien, y con esto que lo entrenamos. Si lo entrenamos, vamos a ver que sea más inteligente, ¿entendéis? ¿Qué utilidad práctica tiene, no? Y la extracción, aprendizaje, dice, dependen de la rapidez mental, que a su vez depende de la velocidad de procesamiento. Dice, hay que ser cautos, ¿no? A la hora de relacionar, ¿no? Y más sabiendo que con los años probablemente este tiempo de reacción va a aumentar, porque cuando tenga más experiencia el cuerpo va más lento. Pero es un poco lo que viene a decir, es correlacionar las diferencias en los factores de inteligencia, niveles, con esta velocidad de procesamiento. A eso se refiere, ¿vale? Dice, inteligencia artificial experimental es de enfoque de correlatos cognitivos. Fijaros ahora, ya no es tiempo de inspección, tiempo de... Pero seguimos con tareas cognitivas simples. O sea, una tarea era tiempo de inspección, perdón, tiempo de reacción o tiempo de inspección. Ahora, correlatos cognitivos, lo que nos va a decir es las diferencias en las habilidades cognitivas de las teorías factorialistas, o sea, por ejemplo, el modelo de inteligencia que veíamos el otro día, segures de estratos, pueden describirse en términos de componentes elementales de procesamiento de información. Componentes elementales. Ya no es algo tan fisiológico como el responder, es algo más cercano a una tarea que haría el cerebro o una actividad que haría el cerebro. Dice, las diferencias son debidas a variaciones en la velocidad de ejecución de estos procesos básicos. Ya no es algo tan fisiológico, entendéis, como la velocidad de reacción, pero son tareas sencillas que están relacionadas con un proceso sencillo. ¿Vale? Sí. Dice, se postula que un factor de las teorías psicométricas se correlaciona con uno o varios componentes procesuales y dice, usa contactar de sujetos con alta puntuación en ese factor y de baja puntuación en la tarea de procesamiento de información. O sea, es decir, gente más o menos inteligente en esta tarea sencilla o siempre de procesamiento de información como rinde. Es eso. Clave, un factor, un componente procesual simple que se mide con una tarea. Tareas más complejas que las de tiempo de reacción, pero son tareas, ¿entendéis? Es decir, que es una actividad que te está midiendo una respuesta cognitiva, pero es un poquito más compleja que simplemente darle una palanca. ¿Vale? Es eso. Dejan dice, estudio de capacidad verbal en función de correlatos cognitivos, dice, evalúa su proceso subyacentes a la habilidad verbal, por ejemplo, el emparejamiento de letras, dice, ve si la velocidad con que los objetos ejecutan esas tareas se correlaciona con la capacidad verbal. Es decir, por ejemplo, emparejar todas las vocales, todas las consonantes de un texto. Cosas así, es un poco más complejo que un tiempo de reacción, tiene un componente más cognitivo, pero es sencilla. ¿Hasta qué punto el hacerlo más rápido correlaciona con una capacidad verbal? ¿Entendéis ahora? O sea, que la tarea es un poco más cercana al procesamiento, aunque es sencilla y correlacionada con la capacidad. Luego está el enfoque de componentes cognitivos. Dice, lo que viene a decir es que la palabra clave es compleja. Ya no es simple tiempo de reacción o tiempo de elección, sino que es compleja en el sentido de que, por lo que hemos dicho, una tarea un pelín más compleja, como por ejemplo emparejar letras, ¿no? Es una tarea un poco más compleja o que exige un procesamiento sencillo, pero un pelín más complejo, ¿no? Aquí va a, por ejemplo, para resolver un problema doy una serie de pasos, ¿no? Analizo, cojo la información, la analizo, la organizo, hago una hipótesis, planteo distintas
soluciones, las analizo y elijo una, la llevo adelante. Son procesos que yo doy dentro de, o sea, pasos que doy dentro de un proceso complejo como es cómo resuelvo un problema. Ya no es emparejar letras, ¿entendéis? Sino que es pruebas que diga, bueno, para hacer esa resolución de problemas tengo que dar una serie de pasos. Pero en sí estoy estudiando algo complejo. ¿Veis? Entonces dice tiene que ver menos diferencias con la velocidad de procesamiento que con la efectividad en seleccionar, organizar componentes cognitivos para resolver el problema. O sea, a veces el tema no es ser más o menos inteligente, sino, o sea, cómo yo en qué invierto el dinero, cómo llevo adelante de mi vida, a ver qué pasos doy, ¿no? Hasta qué punto, ¿entendéis? Un poco más, ¿vale? Entonces, él dice, elaborar un modelo de procesamiento de información que explique el rendimiento en tareas complejas. Ya no es, ¿entendéis?, emparejar. Y utilizan test de CI como tareas cognitivas que pueden ser descompuestas en procesos. Es decir, oiga, ¿qué pasos doy yo o qué procesos tengo? Pues mira, para poder saber qué procesos, pues veo qué hay que hacer para resolver qué tareas. ¿Qué tareas son esas? Pues son tareas que las encuentro en los test. ¿Entendéis? Por ejemplo, en los test de Wechsler me exige hay una serie de tareas y para ver cómo las llevo adelante tengo que hacer una serie de procesos. A eso se refiere. Y lo que veo es una serie de tareas y veo el tiempo a la hora de llevar adelante esas tareas. Y dice utilizan los test como DCI, como tareas cognitivas, por ejemplo, el Wechsler, que pueden ser descompuestas en procesos que son necesarios para hacer esas tareas, que pueden ser estudiados, por ejemplo, organizar la información, ordenarla, agruparla, restar, calcular, cosas de estas. Dice, variables dependientes, tiempo de reacción y errores, pero descomponen cada tarea de procesamiento subcomponentes y analizan tiempo de reacción y errores y analizar subcomponentes relacionados con diferencias individuales en el rendimiento intelectual. Es decir, a la hora de, por ejemplo, las tareas que yo tengo que hacer para resolver lo que me pide el Wechsler, por ejemplo, si tengo que hacer cálculos o, por ejemplo, si tengo que encontrar semejanzas entre que se parecen una mesa y una silla, pues claro, entre dos son muebles, ¿no? O que tienen patas, ¿no? Pues tareas, o sea, qué procesos tengo, qué pasos tengo que dar y qué tareas me lo miden. Y dentro de esto voy a elegir componentes donde sí pueda encontrar diferencias individuales en el rendimiento, ¿vale? Por ejemplo, las tareas de la prueba de semejanza de Wechsler puede empezar por en que se parece una mesa y una silla, pero luego se puede hacer bastante más complejo, ¿no? Entonces tienes que hacer pasos a la hora de analizar y extraer y encontrar elementos de semejanza. Entonces lo que haces es ver, mira, estos son los pasos que tengo que dar, las funciones que están en juego, cómo lo mido y elijo algunas de ellas y lo mido con el tiempo de reacción. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, dentro de esto, a la hora de qué tareas encontrar, yo os he hablado de las escalas de Wechsler, pero también hay autores que han trabajado estos modelos y que uno es Carroll y dice, ¿en qué se basa para encontrar qué factores o elementos o procesos conectivos hay en los que son necesarios para llevar adelante los test de French? ¿Vale? O sea, para hacer los test de Wechsler, las pruebas, hace falta una serie de procesos, pues él dice, para analizar los test de French, encuentra que hace falta 24 factores cognitivos o 24 subprocesos. Y las diferencias van a estar en el tiempo de reacción en cada uno de esos procesos. Es decir, estudia los test y los factores psicométricos tradicionales desde el punto de vista experimental y desglosa las tareas de French y elabora una lista no exhaustiva de componentes cognitivos necesarios para dichas tareas.
decir, para las tareas, imagínate, problemas, semejanzas, visión espacial, ¿qué pasos hay que dar a nivel cognitivo? Y dice, bueno, pues estos ya tengo el listado de procesos y ahora voy a medir a la gente cómo responde. Y las diferencias en niveles de capacidad intelectual, cómo están relacionadas con el funcionamiento en esos procesos. ¿Vale? Es decir, ¿dónde encuentro yo los procesos? Porque te hacen falta, pues mira, lo que hago es evaluar las tareas, que son 7, o para hacer estas 7 tareas hace falta una serie de pasos, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía, a la hora de cálculo numérico tengo que guardar parte de la información, tengo que tal, y tengo que encontrar una relación con 3 procesos, ¿no? Entonces una tarea que es el cálculo numérico. Pues aquí, a los 7 test de French, dice, hay que ver qué procesos tengo que hacer o qué componentes. Y a partir de ahí digo, pues entonces evalúo cómo las personas responden a esos componentes y veo la relación entre esos componentes, la respuesta que dan y su nivel de CI. Es un poco esto. Lo que dice que hay dificultad en encontrar un factor donde lleve unido una única tarea cognitiva. Es decir, cuando paséis test vais a encontrar que, bueno, estoy midiendo atención, ya, pero también estoy, por ejemplo, también en parte estoy midiendo memoria. Por ejemplo, si yo os digo, mirad, a veces hay test que son así. Tú tienes, ¿veis el dibujo? Que tú tienes igual, mira, ¿no? Tienes este modelo, ¿no? Y tú tienes 1, 2, 3, 4. Entonces tienes, suponte así, un dibujo así y otro así. Entonces tienes una planilla donde tienes todos dibujos de arriba y tú tienes que colocar qué número corresponde. ¿Entendéis? Entonces, pues igual tienes que colocar, mira, el 1, el 2, el 3, 4, 4, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Claro, estás midiendo en teoría velocidad de procesamiento. Cuanto más rápido te vaya, pero también en cierto modo estás midiendo memoria, porque en cuanto te aprendas la clave, va a ser más fácil. No tienes que andar mirando tanto. Entonces, lo que viene a decir es que a veces es difícil encontrar una tarea que mida únicamente un componente cognitivo. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Sí. Vale. La teoría computacional externa dice, objetivo, ver qué hace que unas personas procesen de forma eficaz que otras. Aísla componentes como proceso mental específico que opera sobre las representaciones internas que los sujetos tienen de objetos y símbolos. Y dice, descompone los componentes, análisis componencial, dice, veo los componentes que tiene la tarea y los descompongo y digo cuánto tiempo me cuesta llevar cada uno de los componentes. 3 tipos de componentes, dice, metacomponentes o procesos ejecutivos de orden superior, de ejecución y de adquisición. Es decir, yo defino componentes, proceso mental específico que opera sobre las representaciones internas de los objetos que tienen de objetos y símbolos, ¿no? Análisis componencial descompone tiempo de reacción total y frecuencia de errores en función de procesos mentales de la misma. Y 3 tipos de componentes de orden superior, de ejecución y de adquisición. Entonces, o sea, él está diciendo que el funcionamiento que yo tengo que llevar adelante para resolver los de inteligencia, pues incluye una serie de componentes, una serie de procesos. Unos van a ser más de adquirir conocimientos, otros de ejecutar y otros más metacomponentes. Y son los que tengo que ir empleando para resolver las tareas. Entonces va a decir que veo lo que me cuesta cada uno de ellos. Entonces va a encontrar que según las diferencias en las puntuaciones que he encontrado en los test van a estar relacionadas
con las diferencias a la hora de llevar adelante estos componentes. ¿Entienden? Sí. O sea, recordar, yo cojo unas tareas, por ejemplo, la que hay de los test, y digo, oye, para hacer esto hace falta esta serie de componentes, ¿no? Esta serie de procesos, que les llama componentes, y que habrá más, hay de adquisición, de ejecución y metacomponentes. Y luego dice, el tiempo total que yo he dedicado a resolver la tarea, veo cuánto tiempo me ha costado cada uno de estos componentes. A eso se refiere, ¿no? ¿Vale? Valoración dice límite en tareas y dice artificialidad. Y luego que le da mucho peso a la velocidad de reacción. Fijaros que también hemos dicho, este modelo de componentes da mucho peso a la velocidad de reacción. Límites se muestra de sujetos, rangos de C poco amplios, y se ciñen a lo cognitivo, no a la base biológica. Luego dice, al modelo de correlatos son datos circulares, ¿no? El modelo de componentes es más un marco de tareas que una teoría de contribuciones, útil para aplicar hipótesis y el entrenamiento cognitivo útil en la práctica. Es decir, que si yo digo, para hacer estas tareas hace falta estos componentes y los entreno, pues parece que el rendimiento mejora. A mí me pueden enseñar, y muchas veces cuando pasas test hay que tener en cuenta que hay gente que ha podido tener un entrenamiento en tareas parecidas, pero que en general pues, el entrenar en cómo resolver problemas, en qué pasos dar, en cómo analizar, en cómo integrar, hace que funcione mejor el rendimiento. Entonces tú, esta descomponer las tareas en qué procesos y entrenarlos, o sea, ya los identifico, los entreno, puede hacer que la persona tenga un mejor rendimiento. No que tenga más neuronas, sino que las utilice mejor. Muchas veces enseñamos a resolver problemas y eso hace que en la vida diaria la gente funcione mejor. ¿Vale? Bueno. Inteligencia de procesos biológicos es la segunda metáfora. Entonces, el correo que decíamos, bueno, entonces, la persona más inteligente tiene más neuronas. O es a partir de un nivel, si pierdo muchas, hay problemas, pero si no, son otros factores. Es decir, la tecnología estudia la inteligencia en términos del funcionamiento fisiológico del cerebro. En este modelo de hipótesis basadas en el modelo de eficiencia neuronal, las diferencias individuales en los test reflejan los procesos neurofisiológicos subyacentes. Entonces, claro, la velocidad, cerebros más rápidos y sin error de transmisión, mejores resultados clave. ¿A qué velocidad transmiten? Y luego, claro, que a veces es importante tener en cuenta que la efectividad en el transmitir la información, o sea, que no haya que hacer varios intentos, va a hacer que el cerebro sea más efectivo. También es no matar moscas a cañonazos. En tareas que ya controlo, mi cerebro se desgasta menos. En cambio, lo utilizo más en tareas nuevas. Eso va a ser útil para mi rendimiento más inteligente. Entonces, la velocidad de conducción nerviosa de explicación está en la base de modelos cognitivos, que os acordáis que decíamos en tiempo de reacción. Entonces, claro, os acordáis que decíamos, cuando ves luz, dale. Entonces entiende que tu cerebro manda órdenes más rápido. Se ven relación entre tiempo de inspección y habilidad de procesamiento de información y se ven una base genética. Y además dice, pero ojo, que también puede aparecer otra, la impulsividad. Es decir, que hay gente que es más impulsiva, hay gente que tiene que planificar un poquito más. O sea, que es otro factor que está influyendo. Es igual, te puede aparecer según esto que personas más impulsivas son más inteligentes. Eso no está claro. Y por otro dice, esta dirección está por dilucidar. ¿Qué son los potenciales evocados? Electroencefalograma. Cuando está más activo, las ondas son más frecuentes. Pues como habéis visto, ¿no? Que se queda como las ondas más pegadas cuando está más relajado, más abiertas. Eso es. Entonces dice, correlación negativa entre CI y la tenencia de potencial evocado. Y cuando te ponen la tarea, cuando tardas en arrancar, entre CI y variabilidad, a ver, variabilidad menor CI. Y en cambio, ¿qué sucede ante una información nueva? Pues entiendo que una persona más inteligente invierte más ahí, en lo nuevo. En cambio, en lo habitual invierte menos. A eso se refiere.
las amplitudes de ondas, o sea, la frecuencia mucho menor entre algo nuevo y menor entre lo habitual. ¿Bien? Entonces, clave, la teoría de la adaptabilidad neuronal. Las personas inteligentes utilizan un número menor de neuronas cuando, lo que decíamos antes, es un estímulo habitual. O sea, mucha gente, la gente que te dice, joder, estás haciendo dos cosas a la vez, si es que una la hago tantas veces, ¿no? ¿Vale? ¿Eh? Y la eficiencia natural, la velocidad de precisión con que se procesa. Dice, las personas inteligentes presentan más estabilidad en sus procesos neurales. Claro, lo que dice es importante. La información no se transmite. Hay varios intentos para que pase. Las personas más inteligentes hace falta menos intentos. Pasa antes, hay menor esfuerzo, menor uso, ¿no? Y cuantos menos errores de transmisión neuronal, antes se aceptará el mensaje. En definitiva, el concepto de inteligencia biológica engloba transmisión neuronal con mínimos errores y emplear de manera eficiente los recursos. O sea que la información no hace falta, o sea que para cuando llegue igual ha habido varios errores, pues en personas inteligentes hay menos errores y por otro lado es emplear los recursos en información nueva, pero no en, a eso se refiere, ¿vale? Consumo de energía es lo mismo, es lo que se ve con los colores, ¿no? Si hay un mayor actividad neuronal, el consumo es mayor y se ve en el color, ¿no? Entonces, lo mismo, en actividades nuevas, los inteligentes más consumo y inhabituales menos. ¿Eh? A mayor consumo energético un área, mayor actividad neuronal y cuando mayor práctica desciende el consumo de glucosa cerebral, es decir, que hace falta hacer menos, ¿no? Entonces, personas inteligentes van a menos, ¿no? Entre actividades habituales y más ante nuevas, ¿no? ¿Qué son las redes neuronales? Yo creo que hay películas muy bonitas sobre esto, ¿no? De cómo funciona el cerebro. Es que hay una que era muy bonita. ¡Ay! Cómo aparecían los recuerdos y cómo iban bajando. Claro, la memoria no es como la del ordenador, que es una placa, sino que son redes de neuronas. Un recuerdo es una asociación de neuronas. Cuanto más fijado está, más sólida es esa asociación. Entonces, el conexionismo de centros, pensamientos, sentimientos, sensaciones, surgen a partir de interconexiones masivas que funcionan de forma distribuida. Las conexiones entre neuronas cambian el estado de experiencia. Entonces, un recuerdo es, y cuanto más fortalezco yo un recuerdo, más fortalezco la conexión entre neuronas. Entonces, los recuerdos en la memoria se almacenan en el neurocortes. Y entonces, no es, lo que digo, es que el disco duro es una placa, un pendrive es una... No, aquí son neuronas que se enlazan. Y dice, la relación cerebro-inteligencia no es lineal. Dice, si el nivel de funcionamiento del cerebro es otra cosa. No es que según la cantidad de neuronas más inteligencia, no. Es a partir de que pierdas un número importante de neuronas cuando hay peor funcionamiento. El resto ya depende de otras cosas, ¿no? De cómo las utilices de manera eficiente, de estrategias que tú has aprendido, etc. No puedes hacer de una persona que tiene un CI bajo un CI muy alto, pero puedes mejorar su rendimiento. Pero lo que es, a partir de un deterioro, ¿cómo se llama? De una atrofia importante es cuando hay diferencias. Entonces, lo que las redes neuronales es importante entender esto como que en estudiar estamos creando conexiones, ¿no? Al repasarlas estamos afianzando, tener pautas de cómo actuar, o sea, pautas, procesos son conexiones entre neuronas, ¿vale? Una película muy bonita. ¿Cómo era? Ay, es de muy interesante además cómo los recuerdos infantiles van debilitándose y van bajando. Y tú ves que las neuronas que se van quedando más apagádicas. Es de dibujos animados, es muy bonito. ¿Eh? Del revés. O del revés puede ser, sí. Las emociones, ¿no? Inside Out, esa, sí. Yo lo hice muy bien, esa. Y va viendo cómo hay recuerdos antiguos que se van apagando, ¿no? Entonces son conexiones. Y esto viene, por ejemplo, muy bien cuando estudiamos el estrés postraumático, es que decimos que es que se crean asociaciones muy fuertes que además
incluso te desbordan y que te vuelven a la memoria. O sea, que la recuerdas con facilidad. Igual ha sido solo un proceso, un episodio. Bueno, recuerdo el tercer bloque, la tercera metáfora es la sistémica. ¿Verdad? Siempre que hablemos de sistémica estamos hablando de integrar factores. Por ejemplo, cuando hablamos de la terapia sistémica de la trastornos de conducta alimentaria, entendemos que el problema de conducta alimentaria que tiene una persona hay que entenderlo teniendo en cuenta la conducta de todos los demás, ¿vale? De todos los demás miembros de la familia. Y que la conducta de los demás y las relaciones están influyendo en la conducta de la persona que nos han llevado como paciente, que se llama paciente identificado. Entonces, tener en cuenta distintos factores, ¿no? La inteligencia e integración de distintos sistemas es un abanico de habilidades y puede cambiar a cambiar el entorno. La teoría teórgica de Stenberg dice, da atención a procesos internos del individuo y a los procesos de relación con el entorno. O sea, no solo un elemento, sino el proceso del individuo y cómo se relaciona con el entorno. También está en cuenta interno y hacia el exterior. Entonces, tres subteorías es acercamiento integrado, inteligencia y mundo interno, que estudia los mecanismos y procesos mentales que subyacen a conducta inteligente. Entonces, cuando hemos visto un modelo de componentes, decíamos una tarea, como por ejemplo resolver un problema, ¿qué componentes incluye? Esto sería a lo que se está refiriendo, ¿no? Por ejemplo, tengo que coger la información, organizarla, analizarla, ver relaciones entre componentes, a partir de posibles soluciones, elegir una y llevarlo adelante. Serían los diferentes procesos, o sea, componentes de una tarea, a eso se refiere. Y es lo que estaría en el enfoque de componentes, que es inteligencia de mundo interno. O sea, está diciendo como que la inteligencia es una combinación de mundos, ¿no? Inteligencia de mundo externo, uso de los mecanismos mentales en la vida cotidiana. Hasta qué punto yo luego en la práctica, cómo lo llevo adelante, ¿no? Hasta qué punto voy corrigiendo, hasta qué punto me adapto a los cambios, hasta qué punto me adapto a un entorno cambiante, ¿no? Adaptación al medio, moderado del medio, selección del entorno. Inteligencia y experiencia, papel modulador de la experiencia en la interacción entre su mundo interno y externo, ¿no? Hasta qué punto muchas veces el tener experiencia, estas ya me las vas modulando, vas cambiando tu conducta, tus reacciones. Cuando se habla de inteligencia emocional, se habla de que hasta qué punto es un gran factor a la hora de un buen funcionamiento profesional. Lo que estamos viendo también es hasta qué punto yo aprovecho mi experiencia para hacer cambios en cómo me relaciono con el medio y cómo me relaciono conmigo mismo, ¿no? Cómo entiendo la relación con el medio y cómo manejo mis emociones, ¿no? Nos dice, procesos básicos, la habilidad para tratar con la novedad y para automatizar. Si automatizamos procesos, estamos ahorrando energía, ¿no? Ahora mismo estamos teniendo un montón de procesos automatizados. Ahora podemos parar y escuchar a la de al lado y decir, joder, pues a ratos, lo digo más realmente, estamos centrando la atención en la clase y no haciéndole caso a la de al lado. A eso se refiere, ¿eh? Pero los individuos no presentan un funcionamiento idéntico en cada subteoría, perfiles distintos. O sea, está diciendo que la inteligencia hay que ver la relación con el exterior, lo que tiene que ver conmigo, la experiencia, y hay diferentes funcionamientos. Y algunos más caracterizados por inteligencia analítica, otros creativa, otros práctica. ¿Vale? Bueno, es decir, que algunos tienen más hacia el mundo interior, otros hacia el exterior y otros con la experiencia. Y la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, lo mismo. Uno, el nivel de inteligencia se mide con los test clave. Dice, hay muchas posibles facetas de la cognición, capacidades, estilos cognitivos. Dice, necesidad de evaluar la inteligencia con instrumentos que contemplen un abanico amplio de habilidades cognitivas y relacionadas con los contextos. ¿Vale? Si os fijáis, está hablando no ya de, hemos hablado al principio de tiempo de reacción. Hemos hablado de un proceso sencillo o de
analizar procesos complejos. Aquí está hablando de más. Es decir, está hablando de cognición, capacidades, estilos cognitivos y un amplio abanico de habilidades. Los estilos cognitivos conciben a la persona como un organismo activo en interacción con el medio y a la inteligencia como un producto de interacción entre, ¿ves? Sistémico, precipitación biológica, 2, oportunidades para aprender. O sea, que realmente está diciendo que la inteligencia es algo complejo y hay que tener en cuenta la parte biológica, la parte de... o sea, que sistema que incluya parte biológica, parte de aprender, dice, cuando se reduce al factor G, no puedes abarcar todo esto. Lo que pasa es que el factor G no es tanto que se reduzca a esto, sino el factor G es un componente que se supone que está dentro de los distintos factores. ¿Entendéis? Pero dice, aún así, no se puede reducir porque la inteligencia es algo mucho más complejo. ¿Entendéis? Entonces, cuando se habla de sistémicos, estás teniendo en cuenta el mundo interior, el mundo exterior, el aprendizaje, factores biológicos, factores, ¿entendéis? A la vez, en un modelo. Y cómo pueden interactuar entre ellos. Y esto entraría por cada inteligencia un test. ¿De qué? Haría por cada inteligencia un test. Sí, o bueno, le dice que habla de 8 inteligencias, se dice, o sea, o un test que te mida las 8 dimensiones, ¿no? Entonces se emplea la palabra baterías de test, ¿no? Por ejemplo, en los niños pequeños se habla mucho de baterías de desarrollo, lenguaje, de motricidad, y en las baterías Wechsler, por ejemplo, tienes más de componente manipulativo, más de componente, ¿vale? A eso se refiere. Es decir, las baterías Wechsler tiene más de componente, por ejemplo, tienes a nivel cognitivo, encuentra definiciones. ¿Qué es esto? Historia. ¿Qué pasó? Semejanzas. O puedes encontrar cálculo. Y, por ejemplo, lo que te digo que haces, o por ejemplo, puedes tener simplemente tareas de emparejar o de búsqueda de símbolos. La búsqueda de símbolos te dice, oye, te pone una serie de símbolos de, ¿este símbolo está sí o no? Cuanto más rápido lo haces, lo que pasa entonces unas son más de componente más fluido, otros son más cristalizado, por decirlo así, pero son baterías, o sea que igual tienen 12 test, 12 pruebas. Y lo que está diciendo es que la inteligencia no es una, sino que él habla no de que hay un factor G, sino que hay 8 dimensiones, 8 inteligencias. Es decir, lo que está diciendo es que si te reduces a un factor G, te estás dejando por el camino otro tipo de inteligencias. En el sistema educativo vais a ver que en esa evaluación vais a ver, por ejemplo, de niños pequeños de desarrollo, distintas áreas de desarrollo, etc. ¿Vale? Sí. Y a las baterías Wechsler. Luego lo que decíamos, los test, cuando paséis, vais a ver, ahí va, si esta prueba que está dentro de un test de inteligencia, la tengo metida dentro de un test de memoria, de una batería de memoria. ¿Por qué? Porque, por un lado, a la hora de definir la inteligencia, según el modelo, igual has metido elementos de memoria, y luego porque muchas veces es muy difícil decir, bueno, es un test únicamente de una función. Por ejemplo, si yo os digo 40 más 5 más 16, claro, estoy midiendo un cálculo, ¿no? 40 más 5, 45 más 16, 61, cálculo, ya. Pero también es necesario un mínimo de memoria de trabajo. ¿Entendéis? Entonces, igual lo vais a ver que se emplea en baterías de memoria de trabajo. Significa que estoy manteniendo la información para poder trabajar en ella o que la estoy ordenando. ¿Entendéis? Entonces, testes o pruebas puras es un poco lo que decía en el tema de componentes, ¿no? Que a veces es difícil separar, ¿no? ¿Vale? Y luego lo que decíamos, también es muy importante saber que el que tú des una respuesta acertada en un test puede haber sido por distintos caminos. ¿Vale? ¿Las pruebas PISA? ¿Las? ¿Las pruebas PISA? El informe PISA es una la evaluación de el nivel de los estudiantes. ¿Pero que son 10 contenidos o 10 de memoria?
Yo creo que más va dirigido a contenidos. Aunque, claro, vamos a ver, es, por ejemplo, el nivel de aprendizaje que hay, ¿no? Pero claro, cuando yo, por ejemplo, estoy viendo cálculo integral, saben hacer, no ya así, y estoy midiendo cálculo integral, y es un aprendizaje que han hecho, pero también me está dando una idea de qué potencial tienen sus chavales, ¿no? Está claro que no tengo, si saben hacer, no tienen un nivel bajo de potencial, ¿no? Pues el informe PISA es el nivel de conocimientos adquiridos en los colegios, ¿no? Entonces se hace, yo creo que se hace una vez al año, ¿no? En distintos colegios, ¿no? Pero son pruebas de, por decirlo así, inteligencia cristalizada, por decirlo así, pero que requiere un mínimo de inteligencia fluida, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, bueno, paramos aquí, ¿os parece? Y ya nos vemos la semana que viene. Yo creo que se van haciendo más interesantes las lecciones.